Hallo zusammen. Bueno, vamos a leer este texto que fue una noticia reciente del periódico Der Spiegel, una revista de, digamos, un medio de comunicación alemán muy conocido, que a veces incluso ha sido muy polémico por las críticas pues a ciertos gobiernos, pero es un gran medio de comunicación que les recomiendo mucho. Tiene textos muy cortos, fáciles de entender. Listo. Lo que hoy vamos a leer es una noticia sobre lo que sucedió de la explosión en Beirut, en Líbano. Así que la idea de hoy mm, es leer este texto, pedir al favor a alguno de ustedes que lo lean y empezaremos a entender la estructura del texto. De nuevo les repito, el documento que les dejé en el grupo de WhatsApp es para que estudien este fin de semana, para que empecemos la semana siguiente con, digamos, una nueva metodología. Y el tema con el que vamos a empezar la semana siguiente es preposicional Ergänzung o complemento preposicional, que está en el documento que les envié. Listo. Entonces voy a empezar a leer el texto. Antes de comenzar, ¿quieren sí me hören? ¿Pueden escucharme? Ja. Listo. Libanons Regierung soll im Juli vor Explosionsgefahr gewarnt worden sein, wusste die libanesische Staatsspitze im Vorfeld von der Gefahr durch die Chemikalien im Hafen von Beirut. Offenbar gab es schon Wochen vor der gewaltigen Explosion einen entsprechenden Warnbrief. Die Explosionskatastrophe von Beirut hat den Libanon in eine tiefe politische Krise gestürzt. Nun geht es an die Aufarbeitung der Vorgänge. Damit verbunden stellt sich auch die Frage, was wusste man von dem gewaltigen Lager an hochexplosiven Chemikalien, die letztlich zum Tod von hunderten Menschen und Schäden in Milliardenhöhe geführt haben? Sicherheitsexperten haben die libanesische Regierung nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters bereits im Juli vor den verheerenden Folgen einer Explosion gewarnt. Dabei wurden explizit 2750 Tonnen Ammoniumnitrat erwähnt. Die Chemikalien hatten der Regierung zufolge 6 Jahre lang ungesichert im Hafen gelagert. Die Warnung der Sicherheitsexperten sei an den Ministerpräsidenten Hassan Diab und den Präsidenten Michel Aoun gegangen, sagten mit entsprechenden Berichten vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Im jüngsten Bericht der Generaldirektion für Staatssicherheit gab es einen Hinweis auf einen Brief an die beiden Politiker, der am 20. Juli verschickt worden sei. Der Inhalt des Briefs geht aus dem Bericht, den Reuters einsehen konnte, nicht hervor. Regierung gibt auf, bleibt aber vorerst im Amt. Ein mit den Vorgängen Vertrauter sagte aber, das Schreiben habe die Ergebnisse einer Untersuchung zum Inhalt gehabt. Darin sei der Schluss gezogen worden, dass die Chemikalien umgehend abgesichert werden müssten. Es gab die Gefahr, dass das Material, sofern es gestohlen worden wäre, für Terroranschläge genutzt werden könnte. Zu die Person, die an der Formulierung des Briefs beteiligt war und nicht namentlich genannt werden will. Ich habe Sie gewarnt, dass dies Beirut zerstören kann, wenn es explodiert. Die Büros des Ministerpräsidenten und des Präsidenten ließen Anfragen zu dem Brief unbeantwortet. Auch die Staatsanwaltschaft wollte sich nicht äußern.
Nach tagelangen Protesten hatte die Regierung am Montag ihren Rücktritt angekündigt, bleibt aber übergangsweise im Amt. Demonstranten in Beirut werfen ihr Versagen und Korruption vor. Der Wiederaufbau dürfte das krisengeplagte Land bis zu 15 Milliarden Dollar kosten. Ja, war der Text, fue el texto. Listo, ahora entonces le pediré el favor a Mirna. Mirna, kannst du dieser Teil lesen? Ja, könntest du den Dokument größer machen? Ja, ja. Bitte. Ja. Gib mir einige Sekunden. Okay, besser. Ist es gut? Ist es gut oder nicht? Ja, gut. Mirna, bitte lies das. Aha. Libanons Regierung soll im Juli vor Explosionsgefahr gewahrt worden sein, wusste die libanesische Stadtspitze im Vorfeld von der Gefahr durch die Chemikalien im Hafen von Beirut. Offenbar gab es schon Wochen vor der gewaltigen Explosion einen entsprechenden Warnbrief. Die Explosionskatastrophe von Beirut hat den Libanon in eine tiefe politische Krise gestürzt. Ja. Nun geht es an die Aufarbeitung der Vorgänge. Damit verbunden stellt sich auch die Frage, wer wusste wann von den gewaltigen Lager an hochexplosiven Chemikalien, die letztlich zum Tod von Hunderten Menschen und Schäden in Milliardenhöhe geführt haben. Perfekt, Mirna, genau. Vielen Dank. Carlos, könntest du dieser Teil lesen? Ja. Okay. Sicherheitsexperten haben die libanesische Regierung nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters bereits im Juli vor den verheerenden Folgen einer Explosion gewarnt. Dabei wurden explizit 2750 Tonnen Ammoniumnitrat erwähnt. Die Chemikalien hatten der Regierung zufolge 6 Jahre lang ungesichert im Hafen gelagert. Die Warnung der Sicherheitsexperten sei an den Ministerpräsidenten Hassan Diab und den Präsidenten Michael Aoun gegangen, sagten mit entsprechenden Berichten vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Im jüngsten Bericht der Generaldirektion für Staatssicherheit gebe es einen Hinweis auf einen Brief an die beiden Politiker, der am 20. Juli verschickt worden sei. Der Inhalt des Briefs geht aus dem Bericht, den Reuters einsehen konnte, nicht hervor. Vielen Dank, Carlos. Sehr gut. Esteban, könntest du dieser Teil lesen? ¿Podrías leer esta parte? Ja. Regierung gibt auch Blei, aber vorerst im Amt. Vorerst im Amt. Vorerst im Amt. Ja. Ein mit dem Vorgängen Vertrauter sagte aber, das Schreiben habe die Ergebnisse einer
Untersuchung zum Inhalt gehabt. Darin sei der Schluss gezogen worden, dass die Chemikalien, Ja, Chemikalien ungehemmt abgesichert ja. werden müssten. Es gab die Gefahr, dass das Material, sofern es gestohlen worden wäre, für Terroranschläge Terroranschläge genutzt werden könnte. So die Person, die an der Die Person. Formulierung, Die Person. die Person, die an der Formulierung des Briefs beteiligt. Formulierung des Ja. Briefs beteiligt war und nicht namentlich genannt werden will. Ich habe sie gewarnt, dass dies Beirut zerstören kann. Ahí, como es el nombre de la ciudad, no se aplica el... Pues no debe leerse como si fuera el diptongo EI, ¿no? Que es Beirut. Bueno, señor. Dass die Beirut zerstören kann, wenn es explodiert. Die Büros des des Ministerpräsidenten und des Präsidenten lieben Anfragen zu dem Brief. Listen, Anfragen zu dem Brief unbeantwortet. Auch die Staatsanwaltschaft wollte sich nicht äußern. Sehr gut, vielen Dank, Esteban. Andrea. No, ya no está Andrea. Bueno, creo que ya leímos los que estamos. Igual faltaba poquito. Esteban, puedes terminar el texto. Kannst du diese Teil lesen? Ja. Nach tagelangen Protesten hatte die Regierung am Montag ihren Rücktritt angekündigt, bleibt aber übergangsweise im Amt. Demonstranten in Beirut werfen ihr Versagen. In Beirut werfen. Demonstranten in Beirut werfen ihr Versagen und Korruption vor. Ihr Versagen und Korruption vor. Ja. Der Wiederaufbau dürfte das krisengeplagte Land bis zu 15 Milliarden Dollar kosten. Vielen Dank, Esteban. Bueno, entonces ahora voy a traducir el texto. Listo, además de lo que les mandé al grupo de WhatsApp, el documento que repasen para el lunes sobre el nuevo tema que vamos a ver de preposicional Ergänzung. Entonces la otra tarea es traducir este subtítulo, este pedacito de acá, y escribir un párrafo de comentario a esta noticia. ¿Qué piensan de este tema? Listo. Entonces voy a traducir esta primera parte y pues vamos entonces a analizar el texto. Libanons Regierung soll im Juli vor Explosionsgefahr gewarnt worden sein. El gobierno de Líbano habría debido alertar en julio acerca del peligro de la explosión. Wusste die libanische Staatsspitze im Vorfeld von der Gefahr durch die Chemikalien im Hafen von Beirut? ¿Sabía el jefe de Estado libanés al frente del peligro a través de químicos en el puerto de Beirut? Offenbar gab es schon Wochen vor der gewaltigen Explosion einen entsprechenden Warnbrief. Evidentemente,
o de manera evidente, había desde hace semanas, antes de la gigantesca explosión, una supuesta carta de advertencia. Die Explosion-Katastrophe von Beirut hat den Libanon in eine tiefe politische Krise gestürzt. La catástrofe de la explosión de Beirut ha desatado o ha llevado a una profunda crisis en el Líbano, una profunda crisis política en el Líbano. Nun geht es an die Aufarbeitung der Vorgänge. Ahora, digamos, se camina o se va, se, se- se dirige a la superación de los acontecimientos. Damit verbunden stellt sich auch die Frage, wer wusste wann von dem gewaltigen Lager an hochexplosiven Chemikalien, die letztlich zum Tod von hunderten Menschen und Schäden in Milliardenhöhe geführt haben? Por eso aparecen conectadas también las preguntas, wer wusste wann von dem gewaltigen Lager an hochexplosiven Chemikalien? ¿Quién sabía de el gigantesco campo en el que estaban los explosivos los químicos altamente explosivos, die letztlich zum Tod von hunderten Menschen und Schäden in Milliardenhöhe geführt haben, que han conducido finalmente a la muerte de cientos de personas y a las pérdidas en muchos miles de millones. Sicherheitsexperten haben die libanische Regierung nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters bereits im Juli vor den verheerenden Folgen einer Explosión gewarnt. Expertos en seguridad han advertido al gobierno libanés acerca de una información, perdón, acerca de información a la agencia de noticias que la agencia de noticias Reuters, digamos, estaba lista desde julio acerca de él. Mm, de la devastadora consecuencias de una explosión. Qué pena, acá vuelvo a repetir esta frase que está un tanto extraña. Expertos en seguridad han advertido al gobierno libanés acerca de la información de la agencia Reuters, digamos, tenía preparada desde julio acerca de o frente a las consecuencias devastadoras de una explosión. Dabei wurden explizit, Entschuldigung, 2750 Tonnen Ammoniumnitrat erwähnt. Listo. Por esto fueron alertados de manera explícita de los 2.750 toneladas
de amonio de nitrato. Die Chemikalien hatten der Regierung zufolge 6 Jahre lang ungesichert in Hafen gelagert. Los químicos habían digamos, se habían almacenado por el gobierno en conformidad, perdón, los químicos se habían almacenado en conformidad con el gobierno durante 6 años de manera insegura en el puerto. Die Warnung der Sicherheitsexperten sei an den Ministerpräsidenten Hassan Diab und den Präsidenten Michel Aoun gegangen, sagten mit entsprechenden Berichten vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. La advertencia de los expertos de seguridad llegó al primer ministro Hassan Diab y al presidente Michel Aoun. Sagten mit entsprechenden Berichten vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Dijeron, con supuestos informes, personas confiables de la agencia de noticias Reuters. Im jüngsten Bericht der Generaldirektion für Staatssicherheit gebe es einen Hinweis auf einen Brief an die beiden Politiker. En el informe temprano, perdón, el informe más temprano, o el primer informe de la Dirección General para la Seguridad Estatal, hay una indicación de una carta dirigida a ambos políticos. Der am 20. Juli verschickt worden sei, que fue enviada, el 20 de julio, que fue enviada el 20 de julio. Der Inhalt des Briefs geht aus dem Bericht, den Reuters einsehen konnte, nicht hervor. El contenido de la carta de la que va el informe, a la que pudo ver Reuters, la agencia de noticias, no se publicó, no surgió, no salió a la luz. Listo, qué pena que me demore, pero hay algunas cosas que ustedes entenderán, no se puede traducir literalmente. Bueno, este es el texto. Esta parte, recordemos, la segunda parte es la tarea de ustedes este fin de semana, traducir esta pequeña parte y escribir un párrafo comentando qué les parece, qué piensan de este tema, que es muy reciente y está bastante delicado. Listo. Ahora vamos entonces a analizar el texto. Empecemos por el título. El título ya de entrada tiene una estructura bien compleja. No sé si alguien sepa, nosotros vimos esto hace un buen tiempo ya, no sé si lo recuerden, esta oración, ¿qué estructura tiene? ¿Qué tipo de frase es? La del título. Nein. Es ist passiv. Ya, sehr gut, passiv. Muy bien. ¿Cómo lo identificaron? Me imagino que por esta palabrita, por este verbo. Drei Verben, ja. Y dices que es una Hauptsatz también, es una oración principal, está en pasivo, pero además de estar en pasivo, ¿en qué tiempo está? Recordemos que el pasivo se puede utilizar, al igual que en el activo, todas las formas verbales.
Preteritum. ¿Cómo dices? Perdón, Mirna, preteritum, ¿dices tú? Yeah. No. 9. Todo el texto, todo el título, perdón, está en una sola forma verbal que es un tanto compleja. Así que piensen en las estructuras complejas que hemos visto. Pretéritum, por ejemplo, es una de las más sencillas, entonces difícilmente será pretérito. Pluscuamperfecto. Pluscuamperfect. No, señor, tampoco. Futur 2. Sehr gut. Sehr gut. Carlos Mack, perdón. Sí, señor. Exacto, esto es Futures by. ¿Cómo sabemos que es Futures by? Recordemos que Futures by es el único que termina con el verbo sein en infinitivo. Cuando teníamos la tablita de todas las estructuras del pasivo, el único que requería el verbo sein al final era el Futures by. ¿Qué más requería el Futures by? Requería que en la segunda posición utilizáramos un verbo auxiliar. Les pregunto, ¿por qué el verbo auxiliar no está acá? El verbo auxiliar, recordemos cuál era el verbo werden. ¿Por qué no está el verbo werden aquí en esta segunda posición? Porque tiene un verbo modal. Ah, qué bien, Esteban. Exacto, ¿por qué hay un verbo modal? Entonces, debe ir con un verbo auxiliar, el verbo auxiliar werden, siempre y cuando la oración no tenga verbos modales. En ese caso, debe ir el verbo modal conjugado en la segunda posición. Y pues el resto de la estructura es el participes by de penúltimo, el borden, que ya sabemos que es el werden, pero indicando pasado, y el sign, el verbo sign en infinitivo, cerrando la oración. Y esa oración está entonces en futures by. Listo. Vamos entonces, esta pregunta. Wusste die libanesische Staatsspitze im Vorfeld von der Gefahr durch die Chemikalien im Hafen von Beirut? Esa pregunta, ¿en qué tiempo está conjugado? El verbo que aparece en esa pregunta, ¿en qué tiempo está conjugado? Preteritum. Ahora sí, mira, Yeah. pretérito. Wusste die libanesische Staatsspitze im Vorfeld von der Gefahr durch die Chemikalien im Hafen von Beirut? Listo. Offenbar gab es schon Wochen vor der gewaltigen Explosion einen entsprechenden Warnbrief. Otra cosita. Esta oración que está acá, primero, pues, digamos, claro, pero quisiera preguntarles, ¿es Hauptsatz o Nebensatz? ¿Oración principal o oración subordinada? Ja, Hauptsatz. Ya, sehr gut. Hauptsatz por el verbo geben. Bueno, supongo que algunos ya sabrán esto. En alemán no existe algo así como un equivalente al verbo haber del español. Entonces, el verbo que ellos utilizan para decir lo que nosotros decimos, cuando decimos nosotros hay, ellos utilizan el verbo geben, que ya habíamos visto es el verbo dar. Entonces, ¿qué fórmula tienen para decir hay? Ponen el verbo, la conjugación del verbo geben en la tercera persona del singular y luego el pronombre personal es. En este caso, ¿cómo está conjugado este verbo? ¿En qué tiempo? Preteritum. Nuevamente está en pretérito. Entonces ya saben, en alemán
para decir I, tenemos que utilizar el verbo given, tercera persona del singular, acompañado del pronombre personal es, y depende pues del tiempo en el que esté, lo conjugamos. Si están presentes, entonces sería give es. Listo, así. Con el verbo given y es, podemos construir lo que en español, digamos, esa expresión hay. Y no hay cambio si de pronto es un plural, como en inglés. En cambio, no señor, siempre se hace en presente. Sí, sino que pues no sé. Ah, bueno, sí, de pronto porque en inglés hay auxiliar. Cuando era con un singular o un plural, pues Sí, cambiaba el que auxiliar. decimos there is o there are, ¿cierto? En inglés. Eso. Pero no, en alemán siempre va a estar en presente, siempre se va a decir, en presente no, siempre va a estar en singular. Ah, bueno, Siempre, señor. sí. Por eso siempre va a estar, siempre van a verlo acompañado de este pronombre personal que es del singular. Ya lo que cambia del verbo no es el número, sino la conjugación. Va a estar conjugado, ¿cierto? En pretérito o en presente. Eso es lo que va a cambiar. Pero el número no va a cambiar, siempre va a estar así en singular. Cuando ustedes vean el verbo ya conjugado en plural, ya es porque ya no se está utilizando para decir, para, digamos, hacer el equivalente del verbo haber, sino que se está utilizando en el sentido original del verbo, que es el verbo dar. Entonces, cuando lo vean en plural, ya no es, ya no está haciendo referencia a haber, sino al verbo dar. Listo. Bueno, sigamos acá con el segundo párrafo. Die Entschuldigung, die Explosionskatastrophe von Beirut hat den Libanon in eine tiefe politische Krise gestürzt. Esta oración en que ya, bueno, ya sabemos es una oración principal, pero ¿en qué tiempo está conjugada? Perfecto. Present. No, presence no. ¿Quién dijo presence? No, pero el que dijo perfect, muy bien. ¿Por qué? Miremos el verbo Ya. auxiliar haben aquí y cerrando la oración, el verbo gestürzt, que es el participes by. Entonces sí, están perfecto. Listo. Esta oración, Hauptsatz o Nebensatz. Hauptsatz. Ya, sehr gut. Y otra pregunta. Esto de acá, esto que estoy señalando, este artículo, ¿en qué caso de declinación está? ¿A qué caso de declinación pertenece? Genitiv. Genitiv y es ¿qué artículo? ¿Masculino, femenino, neutro, plural? Ich denke, es ist feminin. Nein. Nein, Vorgänge. No, no es. Plural. Sehr gut. Plural. Vorgang es el singular, Vorgänge es el plural. Entonces acá es el genitiv, los acontecimientos. Listo. Damit verbunden stellt sich auch die Frage, wer wusste wann, das ist acá. Perdón. Esta oración de acá, oración principal, oración subordinada, Hauptsatz, Nebensatz, was ist das? Hauptsatz. Ja, sehr gut. ¿Cuál es el verbo acá? Verbunden o stellt.
Verbunden. Extend. ¿Quién? Bueno, Mirna, ¿por qué Verbunden? Y Carlos, ¿por qué Stellt? O Esteban, no sé quién fue el que habló. Man benutzt stellt, wenn eine Frage stellt. ¿No? Also, es ist verbunden. Yo lo dije por la terminación y pues sí, como está el SIC, entonces es un verbo reflexivo. Sí, tiene razón Esteban, pero entonces dice, es que Mirna estaba defendiendo a Verbunden, pero lo que dijo parecía era como defender a Stellt. ¿Puedes repetir lo que dijiste, Mirna? Kannst du noch mal? Ja, man benutzt stellt, eine Frage stellt. Ah, se utiliza el verbo stellen para formular una pregunta. Ja. Entonces te estás defendiendo de esto. Ja, ich weiß nicht. Sí, bueno, lo que dices parece que sí, que estás diciendo que este es el verbo. Pero sí tiene razón en Okay. la observación de Esteban, y es el pronombre reflexivo aquí, perteneces a este verbo, stellen. Claro, este es un verbo acá, pero miren en qué tiempo está, verbunden. ¿Qué conjugación tiene ahí ese verbo? El pretérito. No. No está conjugado. Pues El está normal. verbo en presente es verbinden, no verbunden. Esto es el participes by. Sí, es el participes by. Entonces recordemos que cuando está el participes by, muchas veces puede funcionar mejor como adjetivo. Entonces ustedes dirán, ¿por qué entonces si este no es el verbo, sino que funciona como adjetivo, como conectado, eh, el verbo aparece aquí en esta posición y no acá, si es una oración principal? ¿Quién me da la respuesta? Porque el adjetivo es el sujeto. Porque el adjetivo es el sujeto, pero mira dónde está ahí en la segunda posición, no en la primera, no en la primera. El verbo está aquí de tercero. ¿Quién? ¿Quién tiene otra respuesta? Wer hat eine andere Antwort? Bueno, la respuesta es que esto funciona aquí como conjunción. Y en algunas ocasiones, las conjunciones no se cuentan como un lugar, como primera posición o segunda posición, sino que se empieza a contar después de ellas. Entonces, acá el verbo sí seguiría estando en la segunda posición. Listo. Y luego, entonces acá después de los dos puntos está la pregunta. Wer wusste wann von dem gewaltigen Lager an der hochexplosiven Chemikalien, die letztlich zum Tod von hunderten Menschen und Schäden in Milliardenhöhe geführt haben? ¿Cuántas oraciones hay acá en esa pregunta? Wie viele Sätze gibt es? Zwei. Zwei. Ja. Sí, muy bien.
Wer wusste wann von dem gewaltigen Lager an der hochexplosiven Chemikalien? Esa es la primera oración, Ya. una oración principal. Y acá, una oración relativa. ¿A qué? A esta palabra, a los químicos. ¿Cómo lo reconocemos? Esto, recordemos, no lo olvidemos nunca, esta palabrita, ¿cómo se llama? La que estuve señalando ahí. Es relativo. Un pronombre relativo. Die letztlich zum Tod von hunderten Menschen und Schäden in Milliarden Höhe geführt haben. Listo. Entonces tenemos dos oraciones, oración principal y oración relativa. Y esta oración relativa, ¿en qué tiempo está conjugado? Perfecto. Espera, de a uno. Perfecto. 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 Sehr gut, genau. Exacto. ¿Por qué? Por el participes by y el verbo auxiliar al final. Esta oración, la oración principal, ¿en qué tiempo está conjugada? Präteritum. Ya, sehr gut, pretérito. Listo. Una pregunta acá sobre esto que estoy señalando acá. ¿Por qué el adjetivo es gewaltig? Si aquí no estamos refiriéndonos a nada en plural, ¿por qué aparece esta en después, digamos, finalizando el adjetivo gewaltig, gigantesco? Weil es Dativ ist. Sehr gut. Das ist die richtige Antwort. Porque es dativo. Recordemos que con el dativo se le añade la terminación en o n a los adjetivos siempre. Entonces, exacto, el dativo, esta es como la seña. Aunque sea singular, se le agrega esta en a los sustantivos. Listo. Vamos entonces a este otro párrafo. Sicherheitsexperten haben die libanesische Regierung nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters bereits im Juli vor den verheerenden Folgen einer Explosion gewarnt. Acá, wie viele Sätze gibt es? ¿Cuántas oraciones hay? Eins. Ein. Exacto, solamente una. ¿Y qué está conjugada? ¿Qué tiempo? Perfect. Exacto, perfecto. Y esto de acá. Dabei wurden explizit 2750 Tonnen Ammoniumnitrat erwähnt. Primero, ¿qué tipo de oración es? Hauptsatz, Nebensatz. Hauptsatz. Ya, sehr gut. ¿Y qué tipo, o sea, en qué tiempo está conjugado esto? Perfect. Nein. Nein, nein. ¿No?
Primero, antes que todo, identifiquen, ¿es passive o active? Passive SATS o the active SATS. ¿Una oración activa o una oración pasiva? Passive. ¿Sí? Y además de ser pasivo, ¿en qué tiempo está? Pretérito. Exacto. Pretérito no. No, pretérito no es. Hay otra estructura un poquito más compleja que el pretérito, que requiere dos verbos. Recordemos que con el pretérito solamente requerimos uno. Futuro 1. No, con el futuro eins no utilizaríamos el verbo werden en pretérito. Sí, claro, acá el würden es el pretérito, ¿cierto? Ja. Ah, qué pena. Espera, no, se lo estaba confundiendo con el activo. Sí. Um, sí, qué pena. Creo que fue Carlos quien dio la respuesta. Es que lo estaba confundiendo con el activo. Sí, no, tiene razón. Sí, es el pretérito. Sí, señor. Listo. Y esta otra oración de acá. Die Chemikalien hatten der Regierung zufolge 6 Jahre lang ungesichert in Hafen gelagert. Ahora sí, esta es una oración principal, pero ¿cómo está conjugada? Esta tiene una estructura que alguien mencionó ahorita. Pluscuamperfecto. Exacto, pluscuamperfect, pluscuamperfect. Eh, ¿Por qué? Porque el verbo de la segunda posición, el verbo auxiliar, está conjugado en pretérito. Listo. Bueno, sigamos. Die Warnung des Sicherheitsexperten sei an den Ministerpräsidenten Hassan Diab und den Präsidenten Michel Aoun gegangen. Esta de acá es una oración Hauptsatz o Nebensatz. 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 Hauptsatz. Exacto, Hauptsatz. ¿Dónde está el verbo de la segunda posición? Sei. Exacto, el verbo sein. ¿Por qué aparece en esa forma? Este, si lo notan, si se lo recuerdan, es la forma del imperativo, del verbo sein. Cuando queremos decir sé tal cosa, entonces se dice sei. Pero acá no está funcionando como imperativo, aunque tenga la misma función. Está aquí reemplazando al verbo sein como tal, pero conjugado. Si fuera, como si fuera perfecto, ¿cierto? Si fuera perfecto, el verbo sein tendría que estar acá conjugado en presente. Entonces tendríamos que decir ist. Esta expresión, esta estructura es un tanto extraña y cuando se utiliza el sai, así como de la misma forma del, del, del imperativo, y al final
el participio es by, es como otra forma, es una forma similar, o sea, está utilizando la estructura del perfect, pero si lo tradujésemos, Ese no es el conjuntivo eins. el conjunctive eins, Ya, con el perfecto. con el perfect, sí señor, ese es el conjunctive eins que no hemos visto, por cierto. Y bueno, gracias. Sí señor, este es el conjunctive eins, entonces cuando esto pasa, pues no podríamos traducirlo como si fuera perfecto, no podríamos decir ha ido, sino que la traducción sería como que, como, mm, ¿Hicieron como- llegar? ¿cómo? Perdón. ¿Hicieron llegar? Pues una traducción que no es literal, sí, Ujú. pero tratando de asimilarlo con el conjunctive eins, que vamos a ver pronto, mm, sería algo así como, no, discúlpeme, pero no sé cómo podría traducir esto de manera literal. Pero sí, muchas gracias a Esteban, creo que fue, este es el conjunctive eins, que es muy poco frecuente, pero tenemos que aprenderlo. Entonces, esta estructura es el conjunctive eins, eh, es una estructura donde van a ver, por ejemplo, en los verbos modales, formas que no ven con ningún otro tipo sí, de conjugación. Entonces, tal vez el martes, después de que veamos el preposicional ergänzung, nos dediquemos a ver el conjunctive eins. Listo, entonces conjunctive eins. Y esta otra oración de acá, ¿es una Hauptsatz o un Nebensatz? ¿Es es Hauptsatz? Sí, señor. Porque de lo contrario el verbo tendría que estar al final. ¿Y en qué tiempo está conjugado? Preteritum. Sí, señor. Mm, listo, vamos entonces acá. Estas, esto de acá, cuántas oraciones hay? Wie viele Sätze gibt es? Zwei Sätze. Eins ist Hauptsatz und der andere ist Relativsatz. Sí, señor, tiene toda la razón. Y como podrán ver, sigue apareciendo aquí el verbo sei, pero acá con el pasivo. Entonces, eso lo vamos a entender el martes. Mm, listo. Y por último, esta oración. ¿Cuántas oraciones hay acá? Wie viele Sätze gibt es hier? Zwei Sätze. Sí, señor. Dos. Der Inhalt des Briefs geht aus dem Bericht. Esta parte. Y
continúa acá, nicht habe vor. Y esto es una oración relativa. Den Reuters ein Segen konnte. Y esta oración relativa, ¿qué tiempo está? Pretéritum. Sí, señor, pretérito. Listo, eso fue todo por hoy. Recuerden entonces la tarea, mi correo para que me envíen los que faltan y para que envíen esta tarea de hoy es antes a Felipe, a Felipe.hurtado, Ya. a Felipe.hurtado @ciudadbilingüe.com. Listo. Oye, qué pena, Entonces, pero ya nos había enviado este documento. sí, con razón, sí. Qué pena, este documento sí no se los había enviado, pero se los voy a enviar entonces al grupo de WhatsApp. Ahorita a las 9 que salga de la otra clase. Danke. Listo. Para el lunes, auf Wiedersehen und bis nächste Woche. Ja. Okay. Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen. Perfecto.